Saludo, mi pequeño físico. Espero que te encuentres muy, pero muy bien. Bueno, nuevamente aquí en los videos del profesor Jonathan. En esta ocasión vamos a trabajar el sonido, maravilloso tema, fenómeno físico, sumamente importante. Así que, sin más dilaciones, vamos a comenzar. El sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido son ondas de compresión longitudinales que se propaga a través de un medio material. Ya tenemos el conocimiento de lo que es una onda. En el caso del sonido, son ondas de compresión longitudinal, no transversal, longitudinales, las cuales necesitan un medio material para poder transportarse. Vamos a ver un ejemplo en nuestro pequeño laboratorio virtual. ¿Qué es eso de ondas de compresión, profesor? Bueno, las ondas de compresión, mis hijos, son ese movimiento que hacen las partículas, ¿ok? Y que en algún momento van a estar todas unidas, ahí están comprimidas esas partículas, van a estar comprimidas y luego se van a dilatar. En ese caso se le dice rarefacción, ¿ok? Pero bueno, vamos a visualizarlo aquí con este pequeño laboratorio virtual. ¿A qué nos referimos? Aquí tenemos la fuente, que va a ser esta bocina, ¿okay? Porque aquí los elementos que intervienen en el sonido son la fuente, el medio y el receptor. Entonces, en este caso, aquí tenemos nuestra bocina. Vamos a colocar que se vean las partículas. Ahí, las partículas. Y vamos a comenzar a crear ondas, ¿okay? Ondas longitudinales. Observen cómo van vibrando las moléculas que hay en el aire, en el entorno. Estas zonas que ustedes ven aquí, estas zonas donde se ven pegadas las partículas, son las zonas de compresión. ¿Okay? Es la zona donde están pegadas las partículas. Y estas zonas que ustedes ven acá libres son zonas de dilatación, es decir, esas son las zonas de rarefacción. Por eso es que se dice que las ondas de sonido, o el sonido mejor dicho, son ondas de compresión y longitudinal, porque la vibración va en la misma dirección en que se está produciendo la perturbación. ¿Okay? Observenlo, vamos a verlo en cámara un poquito más lento para que ustedes observen. Miren ahí, aquí en esta zona donde están pegaditas las partículas, fíjense que las partículas no se mueven, ellas vibran, oscilan, las partículas del medio, y lo que se va distribuyendo es la energía de la onda. Estos espacios, dilatación, compresión. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la frecuencia? Vamos a aumentar la frecuencia. Vamos a ponerle velocidad normal. Vamos a tener una mayor cantidad de ondas. ¿Y qué pasa si aumentamos la amplitud? Perciben el sonido, ¿verdad? Se escucha más fuerte. Si bajamos la amplitud, fíjense, se escucha más débil el sonido. Bueno, y estas son unas características importantes que debemos tener presente en este momento cuando hagamos el estudio matemático del sonido. ¿Ven? Pero bueno, ya aquí tenemos entonces el significado
el sonido y cómo se presenta. Obviamente en la definición hay una parte importante que nos dice que se propaga a través de un medio material. Y eso ya es por todos conocido de que si no hay un medio material donde se pueda propagar esa perturbación, no va a existir el sonido. ¿Okay? En el espacio que no hay ningún medio material, el sonido no se genera en el espacio. Así que todas esas cositas que nosotros hemos visto de Guerras de las Galaxias o esas películas de naves espaciales donde se escuchan los rayos láser y las naves espaciales, eso es fake. Nos han estado mintiendo, porque en el espacio no se produce sonido. Por lo tanto, aquí podemos también determinar de que las ondas sonoras son ondas mecánicas. ¿Ok? Ondas mecánicas. Muy bien, mis niños. Perfecto. Ya pudimos experimentar visualmente, podemos experimentar en qué consiste el sonido. Bien. Vamos entonces a avanzar. Ahora, las ondas sonoras tienen sus clasificaciones, es decir, ellas se clasifican en 3 grupos. Las ondas audibles, esas son las ondas que percibimos nosotros, los seres humanos. El ser humano puede percibir ondas cuyas frecuencias estén entre 20 Hz y 20.000 Hz o 20 kHz. Bien, esas son las ondas que podemos percibir nosotros los seres humanos, incluyendo 20 Hz y 20.000 Hz. Esas son las conocidas ondas audibles. También existen las infrasónicas, las ondas infrasónicas. Esas ondas son aquellas que tienen frecuencia menores a 20 Hz. Son perceptibles para algunos animales, por ejemplo la ballena, los elefantes. Pueden percibir frecuencias de menos de 20 ondas infrasónicas de menos de 20 Hz. Y tenemos las ondas ultrasónicas, que son aquellas cuyas frecuencias son mayores a los 20.000 Hz. En el caso del perro, en el caso del murciélago, pueden percibir ondas sonoras de frecuencias mayores a 20.000 Hz. Entonces, esta es la clasificación de las ondas: audibles, infrasónicas, ultrasónicas. Las ultrasónicas tienen muchas aplicaciones desde todo punto de vista. Bien, desde la medicina, desde la ingeniería, desde la técnica de sonido hasta la astronomía, se aplica mucho lo que es las ondas ultrasónicas. No en vano ustedes también han escuchado, por ejemplo, una persona cuando quiere hacerse, por ejemplo, un ultrasonido. Bien. Entonces, esta es la clasificación que tenemos de las ondas. Vamos ahora con la velocidad del sonido. Así como estudiamos la velocidad de las ondas en diferentes materiales, vamos a ver cuál es la velocidad del sonido en distintos materiales. Estas ondas viajan a diferentes velocidades en diferentes medios. Un medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Echemos un vistazo a lo que ocurre. En un sólido, las partículas están muy cerca unas de otras. La energía del sonido se va moviendo a medida que unas partículas van golpeando otras partículas. Como las partículas están tan cercas unas de otras, el sonido viaja más rápido a través de un sólido. Si nos fijamos en las partículas de un líquido, podemos ver que están un poco más separadas que las de un sólido, por lo que la energía sonora tarda un poco más en propagarse a través de un líquido. Ahora mira las partículas de un gas. Están mucho más separadas y por esta razón el sonido se propaga más lentamente a través de ellas. Ahora sabemos cómo viaja el sonido a través de los diferentes medios. Y listo.
aquí pudimos observar en este video, maravilloso video, de que la velocidad del sonido en sólidos, es mayor a la velocidad del sonido tanto en líquidos como en gas. Esta sería la representación matemática de esas velocidades. Velocidad del sonido mayor a la velocidad en los líquidos, y a su vez ellas son mayores a la velocidad que tiene el sonido en los gases. ¿Y por qué? Porque en los gases las partículas están un poco más dispersas, por lo tanto su velocidad es inferior. Aquí debemos aclarar, en el caso de la velocidad del sonido en los gases, que para el caso particular del aire, la velocidad del sonido oscila entre 331 a 343. Bueno, y ahí podemos tener otro tipo de velocidades. ¿Por qué? Bueno, el 331 es porque esta es la velocidad del sonido cuando la temperatura es 0 grados centígrados. Es decir, la velocidad del sonido en el aire depende, o no solo en el aire, sino en los gases, depende de la temperatura. Entonces, el valor base es 331 cuando es 0 grados centígrados. Cuando es 20 grados centígrados es 343 metros por segundo. Nosotros vamos a utilizar el valor de 340 metros por segundo, que es cuando la temperatura es 15 grados centígrados. La velocidad del sonido en los gases aumenta 0,61 metros por segundo cada vez que la temperatura aumenta 1 grado. ¿Ok? Si nosotros tomamos como base 331, que aquí es 0 grados centígrados, y la temperatura pasó de 0 grados, pasó a 1 grado centígrado, entonces a esto se le suma, a esta velocidad que tenemos aquí, se le suma 0,61 metros. Sin embargo, no vamos a trabajar con 0,61, sino con 0,6, ¿ok? Para dejarlo exacto el valor, un número par, el 0,6. No vamos a tomar en consideración, en forma redondeada, no vamos a tomar en consideración el 1. Entonces 0,6. Si usted quiere calcular la velocidad del sonido en un gas, por ejemplo, en el caso del aire, que estamos aquí hablando es en el caso del aire, bueno, cada vez, esta es la base, ¿ok? Y entonces cada vez que nos hablan de temperatura, por ejemplo, si nos dicen cuál es la velocidad del sonido en el aire cuando la temperatura es 27 grados centígrados, entonces usted toma como base el 331 metros por segundo y a eso le va a sumar 0,6 multiplicado ¿por qué? Por 27 grados. ¿Por qué por 27? Porque, vuelvo a repetir, cada vez que aumenta 1 grado la temperatura 1 grado, la velocidad va aumentando en 0,6 metros por segundo. Bien, esto aquí está representado de 0, que es la base, 0 grados centígrados, a 20 grados centígrados. Pero nosotros vamos a utilizar para la velocidad del sonido con la cual vamos a trabajar, va a ser de 340 metros por segundo. Eso es cuando la temperatura está a 15 grados centígrados. ¿Bien? Bueno, profe, y entonces, ¿cómo nosotros hacemos para calcular la velocidad del sonido en cada uno de esos medios? Bueno, vamos a recordar las fórmulas que hemos visto ya anteriormente. Sin embargo, vamos a establecerlas acá. En el caso de los sólidos, ya tenemos aquí que la velocidad de los sólidos es igual a la raíz cuadrada de E sobre ρ. E es el módulo de Young y ρ es la densidad. Bien, ya sabemos que el módulo de Young, como yo les dije, depende del material, en este caso del sólido por el cual va a viajar el sonido. Para eso hay una tabla, unas tablas de valores, las trabajamos nosotros ya en el tema de las ondas. Y la densidad también es la densidad del material por el cual va a viajar el sonido. Y para ellos hay tablas de valores de densidad de algunos materiales. En el caso de los líquidos, la velocidad se calcula como la raíz cuadrada de B entre ρ. B es el módulo volumétrico. También tenemos una tabla para hallar los valores volumétricos dependiendo del líquido en el cual está propagándose la onda sonora.
Y la densidad, en este caso, es la densidad, obviamente, del líquido. Bien. Y en el caso de los gases, bueno, aquí trabajamos nosotros generalmente con lo que son los gases ideales. Bien, entonces para calcular la velocidad en los gases, esto es lo que significa esta G, velocidad líquido, VL, VL, y la velocidad en sólido, VS. Entonces, VG, velocidad en gases, es igual a la raíz cuadrada. Entonces aquí tenemos dos formas de interpretar esta fórmula. Gamma por P entre ρ. Gamma se conoce como la razón, ¿ok?, entre los calores específicos a presión constante y a volumen constante del gas. ¿Ok? Para eso también tenemos una tabla de algunos valores de gamma. Por ejemplo, aquí en este caso, cuando el gas o los gases, o el gas donde nosotros queramos calcular la velocidad, sea un gas monoatómico, ya sabemos monoatómico es que está formado por un átomo, ¿ok? Entonces gamma lo vamos a utilizar como 1,67 para el caso de que los gases sean monoatómicos. Ya nosotros debemos saber por química cuando un gas es monoatómico o cuáles de los gases son monoatómicos. Pero si el gas es diatómico, es decir, tiene dos átomos, entonces el valor que vamos a utilizar para gamma es 1,40. ¿Ok? 1,40 para gases diatómicos y 1,67 para gases monoatómicos. Esta P que está acá es presión, la presión del gas. Bien, presión del gas. Aquí también debemos recordar cuál es la fórmula general de los gases ideales. ¿Ok? La fórmula de presión de los gases ideales. Y ρ viene siendo la densidad del gas. Pero si nosotros desarrollamos esta fórmula de la presión de los gases ideales, vamos a obtener esta otra fórmula que está acá. Gamma por R por T entre M. ¿Y qué significa esto? Gamma ya sabemos que va a depender, ¿ok?, del tipo de gas que estemos trabajando, si es monoatómico o diatómico. Es donde va a oscilar sus valores. La R es la constante de los gases ideales. La T es la temperatura medida en Kelvin. Esta R es una constante. ¿Ok? Esa R es una constante. Es la constante de los gases ideales. Esta T es la temperatura. La temperatura absoluta. En este caso la temperatura debe estar en kelvins, no en grados centígrados, en Kelvin. Esa es la unidad que vamos a utilizar la temperatura. Todo eso dividido entre la masa molecular del gas. Ya nosotros debemos estar prácticos en hallar cuál es la masa molecular de los gases. Bien. Entonces, con esta fórmula que está acá, nosotros podemos calcular la velocidad del sonido en algunos gases. ¿Cuál vamos a utilizar? Como siempre les he dicho, todo depende de los datos que tenemos. Bien. Perfecto. Ya al tener claro, entonces, cuál es la fórmula para calcular la velocidad del sonido en cada uno de los medios en los cuales él se puede propagar, ¿sí?, continuamos con las cualidades del sonido. Sumamente importante. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? En realidad las cualidades del sonido son tres. Aquí hay una cuarta, pero bueno, que no hace daño a lo que vamos a interpretar aquí de las cualidades del sonido. Ok, las cualidades del sonido son tres importantes: altura, intensidad y timbre. Bien, ¿qué es la altura? Es la diferencia de sonidos entre agudos y graves. Y la altura depende de la frecuencia. Es decir, la forma que va a tener un sonido, ya sea grave o agudo,
va a depender es de la frecuencia. La frecuencia es la que determina si un sonido es un sonido grave o si es un sonido agudo. Un sonido grave, por ejemplo, un vozarrón, así como el que está emitiendo el profesor, ese es un sonido grave. Un sonido agudo es un sonido un poco más suave. Por ejemplo, como el sonido que emite una campanita. Ese es un sonido agudo. Bien. Y ella va a depender de la frecuencia. Recordemos que la frecuencia se mide en vibraciones por segundo o hertz. A más vibraciones por segundo, más agudo es el sonido. ¿Ok? Más agudo va a ser el sonido. Y así se va a escuchar. Agudo. ¿Ok? Duración es la diferencia, ¿ok?, de sonidos largos y cortos. Es decir, esto generalmente depende de la persistencia de la onda al momento de desplazarse o al momento de hacer vibrar las moléculas del aire. Eso se mide en segundos, la duración de la onda. Entonces podemos tener una onda larga o una onda corta, dependiendo del tiempo que dure la perturbación. La intensidad, segunda característica importante. Entonces tenemos la altura, ¿ok?, que nos define cuando un sonido es grave o cuando es agudo, y depende de la frecuencia. La intensidad nos da la diferencia entre sonidos fuertes y débiles, y depende de la amplitud de la onda. Si la amplitud de la onda es alta, es grande, es mayor, el sonido va a ser mucho más fuerte. Pero si la amplitud es baja, el sonido va a ser mucho más débil. Y esa intensidad del sonido se mide en decibelios o en decibeles. ¿Ok? Se mide en decibeles. De ahí es donde nosotros tenemos un gran espectro o una gran escala de decibeles, y es donde se han establecido, por ejemplo, el tipo de decibeles que podemos soportar nosotros los seres humanos. Si se dan cuenta acá, desde los 20 decibeles, que es el umbral de la audición, es decir, cuando ya podemos nosotros ir percibiendo un sonido, como por ejemplo cuando una agujita de coser cae al piso, hasta lo que nos produce mucho dolor, que es a partir, bueno, aquí colocan 120, ya es el umbral del dolor, aquí colocan el umbral del dolor, 120 decibeles. Sin embargo, ya cuando va aumentando de 80 en adelante, ya ahí viene siendo perjudicial para el ser humano ese sonido, porque ya comienza a generar molestia, y a medida que va aumentando nos va generando dolor. Y si pasamos de esto, vamos a tener algún daño que no va a poder ser reversible con el tiempo. Bien, por eso es importante nosotros saber este tipo de información, porque es lo que nos permite nosotros mantener un ambiente saludable en cuanto a la contaminación sónica. Bien, aquí tenemos los decibeles y tenemos las frecuencias. Bien, entonces, frecuencias infrasónicas, parte roja; frecuencias sónicas, recordemos, entre 20 y 20.000, y a partir de 20.000 en adelante tenemos la ultrasónica. Pero ¿cómo hacemos nosotros para determinar esa intensidad del sonido? ¿Cómo hacemos para determinar esos valores, profesor? ¿Cómo hago yo para saber si es 60 decibeles o no? Bueno, antes de ver la fórmula, esta palabra de decibel se colocó en honor al inventor Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Él fue el pionero en cuanto a lo que fue la invención del teléfono. ¿Ok? Alexander Bell. Y
se utiliza en honor a él lo que es el término bel. Y el deci es por el prefijo en el sistema internacional que representa a la potencia 10 elevada a la menos 1. De ahí es donde proviene el término de decibel. Bien. ¿Cómo hacemos entonces para nosotros calcular los decibeles, profesor? Esa intensidad del sonido. Bueno, para ello vamos a utilizar esta fórmula que ustedes ven ahí. Con esta fórmula, este modelo matemático, es que nosotros podemos determinar cuál es la intensidad que tiene un sonido. La intensidad se representa con la letra beta. Beta es igual a 10 multiplicado por el logaritmo en base 10 de el cociente o la razón entre la intensidad del sonido y la intensidad de referencia. Este I sub 0 es una intensidad que nosotros utilizamos como referencia, es decir, ella es una constante, ¿ok? Que se utiliza para poder comparar las intensidades del sonido. El valor de esa intensidad de referencia es el que ustedes ven ahí en pantalla. I sub 0 es igual a 10 a la menos 12 vatios sobre metros cuadrados. Es importante aclarar aquí que a pesar de que las ondas de sonido las vamos a trabajar en 2 dimensiones, las ondas de sonido, como ya se les mencionó anteriormente, al igual que las ondas sísmicas, se propagan en forma esférica, ¿ok? Su propagación es esférica. Pero para efectos de trabajo siempre la vamos a considerar como una onda que se desplaza en forma lineal, porque la vamos a trabajar en 2 dimensiones. Entonces fíjense ahí, con esa fórmula podemos calcular la intensidad del sonido en decibeles, o de un sonido en decibeles, tomando en consideración que la intensidad de referencia que vamos a utilizar siempre va a ser ese valor. Y sub 0 siempre va a valer eso, ¿ok? Bien. Y por último tenemos el timbre. El timbre es lo que diferencia los distintos tipos de sonido que podemos emitir los seres humanos o los objetos, los instrumentos musicales, ¿ok? Y ella depende de los armónicos. Los armónicos son los que le dan forma a la onda. Nosotros podemos tener ondas que tengan la misma amplitud, la misma frecuencia, pero el timbre son distintos, ¿ok? Y eso es lo que nosotros utilizamos para diferenciar un objeto sonoro de otro. Bien. Bueno, vamos a ver entonces en qué consiste eso de el timbre, porque de ahí es donde nosotros vamos a partir, o vamos a tomar como base o punto de partida para analizar algunos instrumentos sonoros o algunos instrumentos musicales. Entonces, como podemos observar aquí al final, cada voz humana y cada instrumento musical tienen un timbre característico, es decir, es lo que nos hace permitir ver la diferencia entre los instrumentos. Por ejemplo, fíjense que aquí tanto el diapasón como la trompeta y el violín tienen la misma amplitud, fíjense, la misma amplitud y la misma frecuencia. Sin embargo, sus timbres son distintos. Y nosotros podemos diferenciar cuando el sonido está emitido por una trompeta o cuando está emitido por un violín, a pesar de que tienen la misma frecuencia y la misma amplitud. Sus timbres son distintos. Y eso depende de algo que se conoce en música como los armónicos. Ahora sí, vamos a qué son esas fuentes del sonido de instrumentos de musicales. Vamos a comenzar con los instrumentos de cuerda. La relación entre el arte y las matemáticas se conoce desde hace miles de años.
Pero de entre todas las disciplinas, la música es la única que tiene unas raíces puramente matemáticas. Ya sabes, las notas musicales se han ido determinando a lo largo de la historia buscando agradar al oído humano mediante relaciones numéricas. No es casualidad que solo tengamos 7 notas musicales y que añadamos 5 más para completar la escala, o que se agrupen en 7 blancas y 5 negras en lugar de, yo que sé, 6 y 6, o que las negras estén separadas en grupos de 2 y 3. Nada se ha dejado al azar. Pero para entender bien la música actual, tenemos que emprender un viaje a través del desarrollo matemático y físico del sonido. Pues venga, al lío. Una onda de sonido puro se representa mediante una función sinusoidal. Aquí solo hay 2 parámetros que podemos hacer variar: la amplitud de la onda, que cambia el volumen del sonido, y la frecuencia de la onda, que cambia el tono del sonido, de valores graves a agudos. Sin embargo, esto no encaja mucho con la vida real, porque al tocar una guitarra no suena un sonido puro. Algo más debe estar pasando en la cuerda, y los físicos lo saben. Resulta que una cuerda tensa, fija por los extremos, no puede vibrar libremente. Los extremos, por ejemplo, siempre están quietos, y esto hace que la cuerda solo pueda vibrar de unas maneras determinadas, conocidas como armónicos. Y hay un porrón. El primero se denomina armónico fundamental y es muy intuitivo, la cuerda moviéndose para arriba y para abajo, sin misterio. El segundo es un poco más tricky, tiene 2 crestas subiendo y bajando. El tercero tiene 3 y así sucesivamente. Oye, tú mismo puedes hacer vibrar los armónicos de una cuerda en casa, que es algo que queda muy fino para impresionar a las visitas. Pues bien, la propiedad matemática más interesante que tienen los armónicos es que si el primero vibra a una cierta frecuencia, el segundo vibrará el doble de frecuencia, el tercero al triple y así sucesivamente. Volviendo a la guitarra, cuando tocamos una cuerda, estamos haciendo vibrar todos sus armónicos a la vez, pero cada uno con una amplitud distinta. Es decir, suenan todos los armónicos, cada uno a un volumen, y cuando la mezcla llega al oído, nos suena como una guitarra. Mola, ¿eh? De hecho, si cogemos una onda de sonido simple y estudiamos su composición, pues sí, en efecto, más simple que el mecanismo de una escoba. Pero si cogemos un sonido complejo, como el de un violín, comprobamos que está formado por muchos sonidos simples, cada uno producido por un armónico vibrando. Resumen de todo esto, que combinando sonidos simples podemos generar sonidos complejos, y la combinación es muy particular. Lo que hace que un instrumento suene como lo hace es el volumen de sus armónicos. Si cambiamos convenientemente el volumen de estos sonidos simples, podemos hacer que una flauta acabe sonando como un violín. Al final, los armónicos tienen codificado el timbre de cada instrumento, son su carné de identidad. Y como resulta que la física de las vibraciones de una cuerda es prácticamente la misma que la de las ondas de aire en un tubo, los instrumentos de cuerda y de viento generan armónicos muy parecidos y notas muy parecidas. Es más, en física casi todo lo que vibra se le puede asociar a algún tipo de armónico, desde mecánica cuántica a caracolas. Y bueno, ahí tenemos una breve pero muy nutritiva explicación de qué o cuál es el significado de lo que son los armónicos. Entonces, sencillamente los armónicos es la forma en que está vibrando una cuerda, y esa vibración depende de la frecuencia a la cual esté vibrando. Entonces, en el caso de los instrumentos de cuerda, son instrumentos musicales que producen sonido por medio de vibraciones de una o más cuerdas, usualmente amplificadas por medio de una caja de resonancia. En la plataforma te dejo un video muy interesante de la gente de Quantum Factor que te explica muy bien en qué consiste la resonancia. Entonces, ahí es donde nosotros ya pudimos observar en el video que cuando la cuerda oscila, como lo podemos en la primera imagen, eso lo llamamos como el primer armónico o como el modo fundamental. En este caso, las características importantes de este primer armónico es que la longitud de la cuerda, porque recuerden que estas vibraciones también dependen de la longitud de la cuerda, ¿ok? La longitud de la cuerda es la mitad de la longitud de la onda, ¿ok? La longitud de la cuerda es la mitad de la longitud de la onda. Si nos vamos al segundo armónico, ¿ok? Tenemos de que su frecuencia es el doble de la primera frecuencia, es decir, el doble de la frecuencia del primer armónico o de la frecuencia fundamental o el modo fundamental. Y en este caso, la longitud de la cuerda, fíjense aquí, la longitud de la cuerda
es exactamente la longitud de la onda. Veamos aquí por qué es exactamente. Fíjense que acá, si nos vamos acá a esta primera cresta que está aquí, y bajamos acá y continuamos aquí, por eso es que aquí la longitud de la cuerda es la mitad de la longitud de la onda, si la onda continuase hacia acá. Pero fíjense que acá la longitud de la cuerda es exactamente la longitud de la onda, y ya eso lo hemos visto aquí. ¿Qué pasa con el tercer armónico? Que la longitud de la cuerda es 3 medios de la longitud de la onda. Longitud de cuerda, L, longitud de la onda. Y en este caso la frecuencia es el triple de la frecuencia fundamental. Y así sucesivamente. Es decir, si nosotros partimos de la fórmula de la velocidad de una onda, que la tenemos aquí, que es lambda por frecuencia, en este caso sería la frecuencia fundamental, y realizamos nuestro despeje de la frecuencia fundamental, lambda que multiplica pasa a dividir a la velocidad, y lambda, ok, la tenemos si la despejamos acá. Recuerden que estamos tomando como punto de partida el modo fundamental o el primer armónico. Aquí la longitud de onda que está dividido entre 2, este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar, queda 2 veces la longitud de la cuerda. Sustituyéndolo en la fórmula, tenemos que la frecuencia fundamental se obtiene a través de la velocidad de la onda en la cuerda, la velocidad de la onda en la cuerda, dividido entre 2 veces la longitud de la cuerda. Y para cada uno de los armónicos, ¿cómo hacemos, profe, para hallar la frecuencia de cada armónico? Bueno, a partir de la frecuencia fundamental podemos obtener las demás. Obsérvense aquí que para obtener las demás solamente hay que multiplicar. En forma general, para hallar cualquier armónico, ojo, cualquier armónico, tenemos esta fórmula general. Sería frecuencia enésima o de cualquier armónico es igual al número del armónico por la velocidad de la onda en la cuerda entre 2 veces la longitud. Entonces, ¿cómo se utiliza? Facilito. Si a mí me piden buscar cuál es la frecuencia del quinto armónico, entonces sería f de 5. Eso es igual a 5, aquí n porque es el quinto armónico, multiplicado por la velocidad de la onda en la cuerda entre 2 veces la longitud de esa cuerda que tenemos ahí. Y con esta fórmula general podemos hallar o calcular cualquier armónico que nosotros queramos calcular. Bien, utilizando esta fórmula. Sin ninguna complicación. Vamos ahora con los instrumentos de viento. En el caso de los instrumentos de viento, como pudimos observar en el video, ellas también generan los mismos armónicos que se generan en una cuerda, claro, con algunas complicaciones más. ¿Por qué? Porque aquí aquí lo que vibra no es una cuerda, sino que aquí lo que vibra es el aire que está dentro de, en este caso, del tubo. A esto se le dice el tubo. Entonces, los instrumentos o este tipo de instrumentos son instrumentos musicales los cuales producen el sonido por la vibración del contenido del aire que está en el interior de ese instrumento, sin la necesidad de cuerdas o membranas, porque solo requiere la vibración del aire, lo que les comenté ahorita y lo que pudimos observar en el video. Entonces, en este caso, cuando tenemos instrumentos de viento, ¿ok? Aquí se presentan dos casos: que el instrumento sea un tubo abierto o que el instrumento esté formado por un tubo cerrado. Esos son los dos casos. En el caso de las cuerdas, recuerden que son ondas estacionarias. ¿Por qué? Porque están acotadas, la cuerda está acotada por dos extremos y la onda no viaja, sino que choca y se devuelve. ¿Ven? Hay una combinación. En el caso de los instrumentos de viento, aquí podemos entonces tener dos casos: cuando el tubo que forma el instrumento es abierto en ambos extremos, ¿ok? En ambos extremos, como lo pueden ver acá, aquí tenemos la longitud del tubo, por ejemplo, y está abierto en ambos extremos. Y acá podemos entonces observar cómo se hace el desplazamiento del aire y cómo vibra
la presión del aire. Entonces, ya sabemos lo que significan los nodos y los antinodos, lo vimos anteriormente. Entonces, para el primer armónico, fíjense, para el primer armónico tenemos que la frecuencia fundamental se calcula como la velocidad del sonido en el aire, porque recuerden que aquí lo que vibra es el aire, no la cuerda, entre 2 veces la longitud. Fíjense que es muy parecido, los armónicos que se forman en un tubo abierto son exactamente iguales a los que se forman en una cuerda. Fíjense la frecuencia fundamental. La longitud del tubo, aquí ya no es la longitud de la cuerda, sino del tubo. Es la mitad de la longitud de la onda. ¿Okay? Si vamos al segundo armónico, fíjense que tenemos lo mismo. La frecuencia del segundo armónico es 2 veces la frecuencia fundamental y así sucesivamente. A estas barriguitas que están acá se les dice vientres. A estas barriguitas que se forman acá, ¿ok? Se les dice vientres. A los puntos donde se anula o donde chocan estas crestas y estos valles se les dice nodo. Y el punto más alto, recuerden que es el antinodo. Bien. En el caso de los tubos abiertos, entonces tenemos, al ser parecidos a la de las cuerdas, tenemos que para hallar la frecuencia de cualquier armónico en un instrumento que tenga un tubo abierto, ¿ok? Lo utilizamos la misma fórmula que para las cuerdas. Con esta fórmula podemos calcular cualquier frecuencia armónica, cualquier armónico. Si me piden el sexto armónico, F de 6 es igual a 6 por la velocidad del sonido en el aire entre 2 veces la longitud del tubo. Ok. Ahora, ¿qué pasa si el tubo es cerrado en un extremo y abierto en el otro extremo? Como lo ven acá, abierto acá, cerrado acá, independientemente. Puede ser cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Pero ¿qué pasa si el instrumento está formado por un tubo, vamos a ponerlo así, semiabierto? Entonces aquí la vibración del aire es muy distinta. Entonces en el caso del primer armónico, el armónico fundamental, la frecuencia se calcula como la velocidad del sonido en el aire entre 4 veces la longitud de la onda. Luego del primer armónico tenemos el tercero, es decir, no existe un segundo armónico cuando el tubo es cerrado. Del tercer armónico saltamos al quinto, del quinto al séptimo, es decir, los armónicos en un tubo cerrado siempre son impares. En el caso del tubo abierto y de las cuerdas, tenemos armónicos pares e impares. En el tubo cerrado solamente se forman armónicos impares. Por eso es que ustedes no ven aquí el segundo armónico, ni el cuarto armónico, ni el sexto, ni el octavo, sino puros armónicos impares. Entonces, en el caso del tercer armónico, sería 3 veces la frecuencia fundamental. En el caso del quinto armónico, 5 veces la frecuencia fundamental. Aquí, de todas maneras, están cada una de las fórmulas. ¿Por qué? Porque la fórmula general para los tubos semiabiertos o los tubos cerrados en un extremo es esta. Con esta fórmula nosotros podemos hallar cualquier armónico en los tubos que son cerrados en un extremo. Y fíjense que en este caso la n no varía en todos los números naturales. Fíjense que aquí no es n que puede valer 1, 2, 3, 4, no. Aquí n es solo puros números impares. 1, 3, 5. Entonces, si quiero, por ejemplo, calcular en un tubo cerrado en un extremo el décimo armónico, ya yo sé que no lo puedo calcular porque no existe ese armónico en este tipo de instrumento. Pero si me piden el armónico 17avo, entonces sí lo puedo calcular. Sería F de 17 es igual a 17 por la velocidad del sonido en el aire entre 4 veces la longitud del tubo. Bien. Entonces es importante que ustedes establezcan la diferencia entre los armónicos en un tubo abierto y los armónicos en un tubo cerrado en un extremo o en un tubo semiabierto. Solamente se forman armónicos impares. Importante también esta relación que hay
estas relaciones que están acá entre la longitud del tubo, la longitud de la cuerda y la longitud de la onda que se forma en cada uno de esos instrumentos. Bien, es importante. Entonces, en el primer armónico tenemos que la longitud del tubo es 1/4 de la longitud de la onda. Cuando es el tercer armónico es 3/4 de la longitud de la onda, y en el caso del quinto armónico 5/4 de la longitud de la onda. ¿Será que en el séptimo armónico será 7/4? Les queda de ustedes de trabajo determinar si es así. ¿Ok? Importante entonces mantener aquí esta relación matemática, verificar cuál es esa relación matemática que tenemos entre la longitud del tubo o la cuerda con la longitud de la onda que se va a formar. El efecto Doppler, sumamente importante, importantísimo el efecto Doppler. ¿En qué consiste el efecto Doppler? El efecto Doppler no es simplemente funcional al sonido, sino también a otros tipos de ondas, aunque los humanos tan solo podemos ver reflejado el efecto en la realidad cuando se trata de ondas de sonido. El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente en relación a su observador. Seguramente, más de una vez hayas escuchado la sirena de un coche policía o de una ambulancia pasar frente a ti. Cuando el sonido se encuentra a mucha distancia y comienza a acercarse, es sumamente agudo hasta que llega a nosotros. Cuando se encuentra muy cerca nuestro, el sonido se hace distinto. Lo escuchamos como si el coche estuviera parado. Luego, cuando continúa su viaje y se va alejando, lo que escuchamos es un sonido mucho más grave. Esto ocurre ya que las ondas aparentan comenzar a juntarse al mismo tiempo que el coche se dirige hacia una dirección. Este efecto, más allá de tratar de explicar los cambios en las ondas de sonido, puede tener aplicaciones importantes. En la astronomía, el efecto Doppler sirve para calcular la velocidad a la que las estrellas y las galaxias se están acercando o alejando de la Tierra. También se utilizan algunos tipos de radar para medir la velocidad de objetos detectados. Incluso en el campo de la medicina, con imágenes médicas o en la medición del flujo sanguíneo, ha tenido parte el efecto Doppler. En definitiva, supuso uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia. Ha servido para entender desde algo tan cotidiano como el sonido en la calle de un coche, hasta calcular distancias en el universo. Fin. Bueno, y he ahí el significado de lo que es el efecto Doppler y su importancia. Sencillito. Es ese fenómeno que nosotros percibimos cuando estamos, por ejemplo, estamos detenidos en la calle y observamos que viene un auto con su bocina, que sería la fuente, ¿ok? La fuente de sonido. Y entonces, a medida que se va acercando, vamos percibiendo un sonido más agudo de la bocina de ese carro. Cuando pasa por frente a nosotros, mucho más agudo, y después que pasa, como el sonido que ustedes pudieron percibir de la ambulancia, ya ahí comienza a alejarse y sentirse un poquito más grave ese sonido. En eso consiste el efecto Doppler, es decir, ese efecto que percibimos nosotros cuando se acerca una fuente de sonido y cuando se está alejando la fuente de sonido. En el caso del efecto Doppler, entonces tenemos varios casos. ¿Cuáles son los casos que tenemos? Bueno, que la fuente de sonido se esté moviendo y el observador esté detenido. Entonces, ¿qué pasa cuando la fuente se está moviendo hacia el observador que está quieto, que está estacionario? Bueno, la frecuencia que se percibe se puede calcular con esta fórmula que ustedes ven ahí. Ese F con el apóstrofe aquí arriba significa fuente o frecuencia, perdón, frecuencia percibida, ¿ok? Es la frecuencia que vamos a percibir, ese F con el apóstrofe que está aquí. Entonces, para calcular la frecuencia que percibe el observador cuando la fuente se está acercando, la calculamos como la velocidad del sonido, ojo, en el aire, multiplicada por la frecuencia que está emitiendo la fuente, dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, es decir, la velocidad a la que se está moviendo la fuente. Y esta es la frecuencia que está emitiendo la fuente, la frecuencia del sonido. Esta es la velocidad a la cual se está desplazando la fuente.
y la velocidad del sonido. Recordemos lo que les mencioné, 340 metros por segundo es la velocidad que vamos a utilizar para el sonido en el aire. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si ya tenemos aquí cuando la fuente entonces se mueve hacia el observador? ¿Y qué pasa cuando se aleja? Cuando se está alejando del observador. Bueno, la fórmula es esta. Fíjense que cambia ahí un poco. Entonces la fuente percibida es igual a la velocidad del sonido por la frecuencia, pero en lugar abajo de restar, las velocidades se suman. Velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Siguiente caso. ¿Qué pasa si la fuente es la que está detenida y el observador es el que se mueve? Entonces, ¿qué pasa cuando el observador se está moviendo a la fuente y la fuente está detenida? La fuente del sonido. Bueno, para calcular la frecuencia percibida se utiliza esta fórmula. Velocidad del sonido más la velocidad del observador multiplicada por la frecuencia entre la velocidad del sonido. ¿Y qué pasa si el observador no se está acercando a la fuente, sino que se está alejando de la fuente? Entonces la fórmula para calcular la frecuencia percibida es velocidad del sonido menos la velocidad del observador por la frecuencia entre la velocidad del sonido. ¿Ok? Y por último, ¿qué pasa si el observador y la fuente se están moviendo o están quietas las dos? En ese caso se utiliza la fórmula general. Esta fórmula general comprende las otras fórmulas que acabamos de ver. Es decir, con esta fórmula que tenemos acá podemos calcular cualquiera de los casos que hemos visto anteriormente, incluyendo el caso de que tanto la fuente como el observador se estén moviendo o estén detenidos. Entonces se utiliza esta fórmula general. El más y el menos va a depender de cómo es el movimiento tanto del observador como de la fuente. Pero esta es la fórmula general del efecto Doppler para calcular la frecuencia percibida en cualquiera de los casos presentados anteriormente. Bien. Y bueno, mis hijos, por ahora esto es toda la parte teórica que necesitan ustedes tener presente y gracias por tu atención. Así que no se te olvide repasar, estudiar la teoría, que nos ayuda muchísimo para que podamos avanzar en la práctica. Así que gracias por tu atención, mi pequeño físico. Dios te bendiga.